acá el Ejecutivo atribuye el deterioro de los indicadores ¿a quién? Adivinen, turninos. A Michelle Bachelet. No, acá dice la administración anterior y asegura que buscará revertir la situación con su mega reforma. Por supuesto, acá el proyecto de ley de reconstrucción nacional que efectivamente parece que toda la discusión del gobierno a esta parte se ha centrado en que la gente quiera un poco esta mega reforma que no está resultando mucho. Oye, hay que contar el contexto en que Katy José, yo le dije que está en Paraguay, en Uruguay, está en una cumbre jefe de estados del Mercosur, donde Chile es un estado asociado. Ese es un proyecto de cooperación económica entre los países del lado más sur de América del Sur, valga la redundancia. Y, por ejemplo, en la Paraguay tuvo una reunión bilateral con Peña, donde analizó el modelo tributario paraguayo, lo comentaba Rodrigo, y cerró acuerdos de cooperación regional para dinamizar el empleo. Entre otras cosas, también quería priorizar un corredor bioceánico. Y en Uruguay, bueno, aparte de la agenda de seguridad y combate antinarco que quiere hacer a nivel regional, también habló de atraer inversiones. Y es un tema muy relevante porque las inversiones son parte importante de la idea del modelo económico de las derechas y particularmente de esta ultraderecha, y ante estas cifras económicas que son negativas para ti, Pan, para mí, Sebastián, me hablo en tercera persona, para ti, Rodrigo, el gobierno tiene una propuesta de 22 medidas específicas. Una que fue muy polémica, que la comentaba un poco allá, que es flexibilizar la ley de 40 horas para que pudiera llegar hasta 52 horas semanales, pero también la que ya está en la mega reforma, la baja del impuesto corporativo o el impuesto a las grandes empresas de 27 a 23%, exención transitoria del IVA para venta de viviendas nuevas durante 12 meses, fin a las contribuciones, que también es parte de la mega reforma, y el incentivo a la contratación subsidio directo al empleo formal para aliviar el costo de concesiones previsionales de empleadores. Estas medidas, y particularmente la de 52 horas, que es muy polémica porque las 40 horas de verdad que fueron una conquista de todos los trabajadores, trabajadoras chilenos, de tener un poco más de tiempo para nuestra vida en familia, con amigos, con pareja, con uno mismo, puede estar en retroceso. ¿Qué te parecen estas medidas que está impulsando el gobierno? Pésimo. ¿Qué te digo? O sea, pero yo quiero insistir en base a tu pregunta, porque quiero que la gente reflexione, genuinamente diga, ¿sabéis qué? Ya, vamos por 52 horas porque vamos a crecer al 6% y creciendo al 6% va a chorrear y vamos a estar mejor. Acuérdese el dato que les di del CEP, donde ningún país de la OCDE volvió a crecer cuando llegó al nivel de desarrollo al 6 y al 5%. Todos crecieron a 5, 10, 15, 20 años plazo entre el 2 y el 2,5%. Comparemos a Chile, a ver si los países comparables están creciendo mucho más que Chile. Con tres economías relativamente comparables, con Uruguay, con Portugal y con Croacia. Chile tiene 19.000 per cápita aproximado en 2025, Croacia 19.000, Uruguay 23.000 y Portugal 33.000. ¿Cuánto creció en promedio cada uno de estos cuatro países en los últimos 15 años? Chile al 2,6% anual, fue el que más creció. Uruguay al 2,2%, Croacia al 2%, Portugal al 1,5%. ¿De dónde políticos de derecha y algunos de izquierda que dicen volvamos a crecer al 6%? ¿De dónde sacan que vamos a poder volver a crecer al 6%? Eso no lo muestra la evidencia respecto de comparaciones de países que formal, objetiva y responsablemente nos podemos comparar. Por lo tanto, la única vía viable para poder lograr algo no tiene que ver con impuestos, tiene que ver con productividad. Corea del Sur en el año 50 era mucho más pobre que Chile y nos levantó a diferencia positiva a Corea del Sur, pero a base de productividad, no a base de sistema impositivo. Pero Rodrigo, entonces derechamente el gobierno está mintiendo, porque hay otros acá personeros que han dicho que realmente tienen una visión ideológica tan sesgada que creen que efectivamente este plan va a resultar. No, el gobierno de José Antonio Kast es el más dogmático desde el de Augusto de Pinochet. O sea, esto es el símil de que llegara al poder el Partido Comunista y se ponga medio setentero y diga subamos el impuesto a 60%, hagamos todo estatal, hagamos todo con ese relato y haciendo mega reforma tributaria dirigiendo el timón del barco hacia allá. Es una locura lo que estamos viviendo. Es todo lo contrario a lo que el desarrollo te indica de que debes dirigirte. Nosotros nos debemos dirigir hacia la economía de la OCDE. Ahí ya estamos jugando en esa liga. Alemania no se compara con Rumania, si bien cercanos de Europa. Estados Unidos no se compara con Cuba, están al frente los dos. Japón no se compara con Corea del Norte, también están al frente. ¿Por qué diablos Chile lo comparan con Bolivia, Perú, Argentina,
cuando ya está jugando la Champions League de los países. ¿Y qué nos Y en la resta? Champions League de los países es 40 horas, es algo más de impuesto, porque en Chile cobramos poco impuesto en relación al Producto Interno Bruto, es mayor productividad en virtud de innovación y desarrollo, es más inversión en innovación y desarrollo. Y este gobierno está llevándonos a el lugar total y absolutamente contrario. Fundado en el dogma neoliberal clásico de que bajas impuestos y vuelve a crecer y todos estamos más felices, cuando la evidencia te indica que eso no ha existido nunca. ¿Y qué tan insostenible puede ser respecto a que estás diciendo que es insostenible, pero hay alguien que pueda detener esto considerando también que la Cámara está totalmente inclinada hacia un lado? El Senado es el elemento que está salvando la democracia paradojalmente para aquellos que lo quisieron eliminar en la Constitución 1. La acusación constitucional se cayó en el Senado. Si Camila Flores formalizada, desaforada y luego formalizada, queda offside, y ahí habría que hacer el cálculo. Hoy día 23-22, 23-23, por ahí, estaría quedando la derecha con un voto menos en el Senado, y yo creo que se le va a dificultar bastante en el Senado esta reforma tributaria. Y si Camila Flores no es desaforada y sigue ahí, igualmente. Yo creo que el político, cuando se ve enfrentado al momento de votar, más allá de los republicanos nacional libertarios que juegan en códigos de guerra, pero en el Senado que hay más reflexión, yo no sé si le van a aprobar esta mega reforma que va a generar más déficit, va a generar problemas de financiamiento a derechos sociales que a mucha gente le preocupa, y por tanto espero yo que se caiga esta mega reforma en el Senado. La esperanza está entonces en el Senado. Por lo menos tenemos algún tipo de esperanza. Estamos con Rodrigo Retti y Sebastián Flores Muga en esta mañana de turno en vivo, pero hablando de un cuánto hay, Seba. Oye, sí, quiero hay. hablar de las posibilidades que tiene Kast en esta media reforma luego de la división de la derecha que se dio primero por la caída de la acusación constitucional a el exministro Grau. Aprendí a decir libelo, estoy tan contento porque siempre decía libelo. Libelo acusatorio. Libelo acusatorio, siempre lo acentuaba mal. Bueno, y después del libelo acusatorio, mira, este me sale natural, Sí. del libelo acusatorio que se cayó, hay una fragmentación importante en las derechas, porque si ya hago el zoom en la derecha radical, tengo a republicanos, tengo a nacional libertario, también hay una escisión de nacional libertarios que están enojados con el personalismo de Johannes Kaiser y están viendo una nueva posibilidad de partido también. Hay que estar atento a eso, que fueron a preguntar al CERVEL. Pero si vengo a Chile Vamos, a la derecha tradicional, a la derecha histórica, a la que ellos llaman la derechita cobarde, tenemos Chile Vamos, pero tenemos Evópoli, tenemos a UDI y RN, y varios se descolgaron en la votación de la acusación constitucional contra Grau. Y lo que está haciendo Paulina Núñez, que pertenece a esa centro derecha democrática, está armando una mesa con la oposición, algo inédito en la tramitación del proyecto, y que además cuenta con la partición del ministro de Hacienda Jorge Quirós, a regañadientes y todo, pero participando, y donde están ahí Claudia Pascual del Partido Comunista, Yasna Proboste, que ya está trabajando mucho como dupla, y está también Iván Moreira y Javier Macaya. ¿Qué te parece, Rodrigo, este intento que está haciendo Paulina Núñez en alguna forma de volver a los consensos, a los acuerdos, ante un ministro Jorge Quirós que es bien chúcaro y le gusta poco negociar, y también ante esta derrota grande que tuvo la derecha radical en esta acusación constitucional, que lo único que hizo fue darle relato, darle narrativa y darle fuerza a quienes fueron oficialismo hace un tiempo, el Partido Socialista, el Frente Amplio, que le ganaron la pulsada a la derecha. Como dije ayer, el equipo de Rocket ha sido otra vez. Sí, parafraseando a un amigo mío de Lides Política, Davor Mimisa, a quien le mando un saludo. Él escribió hace 2 días algo así como la derechita inútil por parte de la derecha radicalizada, nacional libertario republicano. Son muy buenos para lograr el poder, pero son muy malos para hacer con el poder cosas eficientes. Cada vez que lo han tenido, han dilapidado. Consejo Constitucional 2, José Antonio Kast ahora ha hecho 90, 120 días de gobierno en donde hay bastantes más críticas que virtudes. La acusación constitucional que una y otra vez la derechita cobarde, pero la derechita parece que responsable e inteligente le advirtió que no lo hicieran, van y lo hacen y pierden por paliza en la derrota más grande de acusaciones constitucionales desde la vuelta a la democracia. Por lo tanto, me parece del todo atendible que la derecha responsable, no la derechita inútil, es decir, Chile Vamos, esté construyendo bajo el liderazgo de Paulina o de cualquier otro político para lograr una política de consenso y de reflexión y de ideas racionales
más allá de estas consignas y estos gritos que hacen los nacionales libertarios republicanos. ¿Te gusta Paulina Núñez? Sí, me gusta todo Chile, vamos. Es que Seba y Feña, desde el 2019 hasta ahora, desde que apareció esta gente, que son cercanos a estos delincuentes políticos que yo le he llamado, la política se fue al carajo. Sí. O sea, y la derecha tradicional tiene mucho que hacer ahí, porque si bien uno tiene diferencias ideológicas, al menos uno está en un debate racional respetuoso de ideas. Con los otros no se puede, es impresionante. Y por lo tanto, la derecha tradicional va a tener todo mi respaldo y todo mi respeto desde el rincón de arena que yo pueda aportar para que la gente pueda reflexionar y puedan volver a validar y valorar a ese tipo de políticos. Pero Rodrigo, ayer no sé con quién estábamos hablando, Seba. ¿Quién vino de invitado ayer? Ayer vino la Lili Zúñiga y Danilo Con Herrera. Lili. Me acuerdo cuando partió el gobierno de Kast, todo el mundo decía, cuando ya empezó a tropezarse el gobierno de Kast como a las 2 semanas, no, si la esperanza viene en esta derecha responsable o derechita cobarde, como se le dice, porque la otra es la derecha sin complejo, etcétera, etcétera. Y el gobierno ha avanzado dejando totalmente atrás a esta derecha responsable o derechita cobarde. Hemos visto como denostaciones. Ayer analizábamos de Romero a Matei, etcétera, etcétera. Hoy día mismo el presidente va a juntar a todos los partidos. La acusación de Grau que marcó más fuerte la grieta y la balanza como que se inclina hasta derecha radical. ¿Tú en qué momento crees que el gobierno quizás pueda abrir las puertas a esta derecha responsable por necesidad? Por buena voluntad parece que por no. Análisis de ajedrez político. ¿Pero caerán? Porque echarle la culpa al gobierno anterior. Ayer salió de hecho una noticia de que 1,4 billones de pesos estaban prácticamente que robados por temas de fundaciones, en un contexto de una auditoría interna que hizo el gobierno. O sea, la fuente hay que hacerle doble clic. Pero esto del gobierno anterior y echar la culpa a Boric tiene un límite. Yo creo que todavía estamos en el margen, 90 días, 100 días, ya te puedo comprar. Un ciudadano que quiere entender la política, ya han pasado 3 meses, poco todavía. Falta. Pero a fines de año, a inicio del 2027, a mediados del 2027, si las cifras siguen siendo pésimas en seguridad pública, sobre todo en economía, que era el gran caballo de batalla, la derecha inútil, es decir, la derechita no cobarde, los republicanos y los nacionales libertarios van a tener un dilema. Porque el fracaso del gobierno de Kast, en la medida que continúen estos números, va a ser toda de ellos. Ya no hay cómo aferrarse al gobierno anterior. Entonces, exactamente. Y se invitan a Chile Vamos a tomar decisiones, pueden descomprimir esa responsabilidad en la medida que lo hagan. Y ahí tienen una lucha de tensión de si somos dogmáticos y vamos hasta el final solo nosotros pensando que la política es una guerra, o si juegan más ajedrecísticamente, cosa que no han hecho hasta hoy. Rodrigo Rettig, esta mañana, abogado, hincha de Deftones, militante del Partido Liberal, nos trajo toda la información. Oye, acá en el chat, un amigo que paga su suscripción a turno dice: para Rettig, favor evaluar próximas elecciones en la Intercomuna de la Gran Ciudad de Concepción. Te iría muy bien. Mira tú. El Conce. Yo ahí soy hincha del Almirante Fernández Vial. Contra Almirante Fernández Vial. ¿Recuerdan ese equipo? Sí, pues ahí jugaron leyendas del fútbol. Jugó Mario Kempes a los 42 años. El campeón del mundo de Argentina 78 jugó en el Vialito. Así que los hinchas de Fernández Vial además saben que tienen a Rodrigo Rettig como un apoyo. Rodrigo, muchas gracias por estar esta mañana Rodrigo. En turno. ¿Y dónde te seguimos para la gente que quizás quiere ver cómo tocas batería? Porque tocas batería también. O cómo entrenas en el gimnasio, o cómo demandas a quienes te atacan. Ahí tengo una disputa interna entre amigos y familiares. Oye, Rodrigo, no publiquís cosas tan personales. Porque subo análisis político, análisis jurídico, subo fotos con mi familia, subo batería, Deftones, fútbol. Es un misceláneo mainstream, así que pueden visitarlo. Y lo pueden ver. He decidido abrirlo en el contexto de mostrar a mi hijo, mostrar a mi batería, mostrar a mi fútbol, mostrar todo. Y tu entrenamiento en el gimnasio. Y mi entrenamiento en el gimnasio. Todo, Rodrigo todo. A. Rettig V corta en Instagram. Ahí está para que lo sigan. Gracias, Seba, gracias, Feña. Gracias, Rodrigo. Nos vemos la próxima semana.